Mi nombre es Vidal Muñiz y tengo la oportunidad de poder estar enfrente de ustedes casi todos los domingos del año, algunas excepciones. Y el estar aquí esta mañana es una bendición y espero que ustedes lo reconozcan también así, el que puedan tener un lugar donde congregarse y hacerlo con las personas que lo hacen es obviamente también de suma importancia. Pero yo quisiera que esta mañana continuáramos hablando acerca de Nehemías porque especialmente lo que me sucedió esta semana, sucedieron varias cosas, pero una de ellas tiene que ver con el haber encontrado este artículo. Este artículo que ven en la pantalla es una copia que simplemente agarré de la internet, donde esta persona hizo referencia a... Es el New York Times, entonces es un periódico de antaño, de mucha relevancia, de mucha influencia en Estados Unidos, obviamente. Y en particular este artículo que ustedes ven, no se alcanzan a ver la fecha, noviembre, ¿qué es? A ver qué tan buena vista tienen. Lo puse en mi teléfono porque es obvio que no podría leerlo ahí en la pantalla. La letra, la copia no es muy buena, pero lo puse aquí porque quiero que escuchen lo que dice. Este artículo es el primer artículo que se publicó en los Estados Unidos en el 1922 de la persona de Adolfo Hitler en Alemania. ¿Todos conmigo? ¿Saben de qué estoy hablando? Ok. Masacre de los judíos. ¿Saben a dónde voy? Ok, escuchen lo que dijo el New York Times en el 1922. Obviamente estos sucesos trascendentales, estas masacres, llamamos Holocaust, de los judíos, no sucede hasta después de unas cuantas décadas después. Pero en este tiempo, voy a tratar de traducirlo, así más rapidito, pero lo que está diciendo es lo siguiente. Dice, hay diferentes fuentes que son confiables y que nos informan bastante bien estos recursos que confirman la idea de que este señor Hitler, Adolfo Hitler, realmente no tiene nada en contra, o su odio, la palabra es antisemitism, que significa ese odio en contra de los judíos. Dice, no es algo genuino o tan violento como suena en los alrededores, como lo están presentando. Simplemente él está usando esta antijudío, esta actitud antijudía en contra de los judíos como propaganda que le sirve a él como un gancho o como carnada, usa la palabra bait, carnada, para poder atraer poder atraer a seguidores y mantenerlos emocionados y entusiastas a través del tiempo, y especialmente cuando su organización, la de Hitler, se perfeccione y sea lo suficientemente fuerte para poder efectivamente llevar a cabo sus propósitos políticos. En otras palabras, lo que está diciendo el New York Times en 1922, su primer artículo, el primero que salió en Estados Unidos acerca de Hitler, es que su odio o su agenda en contra de los judíos no es realmente lo que han escuchado. Este señor no trae esa cosa de que realmente odia a los judíos o que quiere hacerle daño a ellos. Es simplemente que lo está usando como carnada para, como está, en este caso, como está lanzándose a la candidatura, si usamos ese término, candidatura, simplemente lo que quiere es seguidores. Si lo pusiéramos en términos de hoy en día, quiere que le hagan muchos likes en Facebook y quiere que muchos lo sigan en Twitter. Es lo que está diciendo. Ahora, ustedes y yo sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Porque aquí está el punto. El punto es que cuando se trata de oposición, cuando se trata de conflicto, es mucho más fácil hablar de conflicto cuando lo vemos a través de el espejo retrovisor, rear view mirror, a que lo vean a través de, ¿cómo se llama lo que está enfrente en el carro? Windshield, ¿sí? Cuando hablamos del parabrisas que está enfrente de nosotros. Entonces, piensen en un momento esto, porque leer este artículo en el año 2016, leer este artículo después de toda la catástrofe que sucedió en lo que es Alemania, en lo que es toda esta área de lo que es lo que le llamamos la Europa central y aún la Europa occidental en contra de los judíos, es fácil darnos cuenta que este periódico obviamente se equivocó y se les fue el avión, no supieron, no entendieron la magnitud de lo que estaba por suceder. Y tal vez esta mañana estamos aquí y venimos de una semana de conflicto.
Estamos aquí y vemos que en los próximos 9 meses va a haber un presidente nuevo en Estados Unidos, y obviamente los puntos de vista de algunos de esos candidatos o posibles candidatos hacen conflicto o tienen conflicto especialmente con este libro. ¿Sí? Estamos en una cultura en la cual hay muchas cosas que hacemos que van en contra de este libro. Inclusive si lo personalizamos, otra vez pensando en la experiencia propia, es fácil hablar de conflicto cuando lo vemos a través del espejo retrovisor en lugar de tenerlo enfrente de nosotros, el conflicto. Y la pregunta es, ¿cómo navegamos el conflicto? Porque el capítulo 4 de Nehemías ya es nuestra semana número 4, así es que si están visitando o están regresando a la iglesia, nomás quiero recordarles que lo que hemos hecho por 3 semanas es simplemente mostrar que la verdad central de Nehemías o la misión de Nehemías o el punto de Nehemías es la restauración de paredes, de portones, de puertas, de restaurar la ciudad, pero esencialmente el punto de Nehemías es la restauración, la base de ello, todo eso es importante, pero la base de ello es la restauración o el retomar el pacto que ha sido violado. El pacto de Dios que en un momento dado se estableció, se inició con Abraham y se llevó a cabo a través de los profetas, a través del tiempo, y eventualmente Israel, que se cree intocable, que se cree diferente a los demás, que se cree VIP, eventualmente continúa violando ese pacto, y esa violación, inclusive el término que hemos usado es la infidelidad al pacto. Fueron infieles a Dios. Eso creó el caos que les he mencionado en el año 586, cuando los babilonios, los caldeos, vienen y destruyen la ciudad de Jerusalén. Y son aproximadamente 70 años después que viene esta reconstrucción. Y enfrentar el capítulo 4, lo triste es que, y ustedes no tenemos tiempo de leer todo el capítulo, pero ustedes leen los primeros versículos, van a darse cuenta que Nehemías no está viendo el conflicto como el artículo que está enfrente de ustedes en espejo retrovisor. Nehemías lo está viendo en el windshield, lo está viendo en el parabrisas y lo tiene de frente. Lo triste, si ustedes recuerdan la historia, es que los oponentes o los que están causando este conflicto es su misma gente. ¿Les ha pasado eso? Que en un momento dado el conflicto que tienes no es de gente que debe de ser de conflicto o oponerse, pero muchas veces es tu misma, aquellos que debieron de haberte ayudado, ¿no es cierto? Aquellos que debieron de haberte apoyado. Es lo que estamos viendo aquí en Nehemías. Entonces la pregunta es esto: ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo lo hacemos? Porque, por ejemplo, una de las cosas que sucedió este fin de semana, varias cosas sucedieron este fin de semana. Esa es una, el artículo. La otra cosa es que tuve la oportunidad con algunos de nuestros jóvenes de aquí de la iglesia. Estuvimos, y digo jóvenes, pero realmente son singles, son de colegio, no son chamacos. Estuvimos en un retiro de jóvenes, no de nuestra iglesia, de otra iglesia. Nos invitaron y me tocó hablar. Y en este retiro, cada vez que tengo la oportunidad de hablar a jóvenes, ya no tengo muchas oportunidades, pero cada vez que me toca hablar a la generación de mis hijos y más chicos, siempre mi preocupación no es nada más que escuchen el evangelio, pero mi preocupación, y espero que esta mañana podamos tener esa conversación, no es nada más que abracemos o creamos o deseemos a Dios, pero mi preocupación es que sepamos qué implica creer en Dios, qué implica ser cristiano, qué implica encontrarnos con una generación que en un momento dado a lo que es malo le llamamos bueno. ¿Qué hacemos cuando los valores, y como padres no supimos o no sabemos o nos frustramos que no sabemos cómo tomar estos valores, cualquiera que sean estos valores, ya sea de la Biblia, morales, lo que sea, y batallamos para transferirlos a la generación que viene detrás de nosotros? ¿Les ha pasado eso? Una vez más, a mí se me hace que ustedes tienen hijos excelentes, los míos son otra historia, y veo cómo llevan su vida a veces, y digo yo, Chihuahua, ¿por qué no le cae el 20 a este chavo? Que entienda a mi hija que lo que está haciendo eventualmente, por la experiencia, por lo que la Biblia enseña, no va a funcionar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo le haces para tomar tus valores? ¿Cómo le haces para tomar lo que la Biblia enseña y pasarlo? Ese es un reto grandísimo, grandísimo, que literalmente lo que hacemos como padres, ¿qué hacemos? Clamamos al Dios de los cielos y decimos: Señor, ayúdanos, guíanos, bendícenos, muéstranos. No sabemos ni por dónde empezar. Entonces, en ese contexto, pienso en ese fin de semana cuando tuve la oportunidad de hablar a estos jóvenes, porque les hablamos del evangelio, presentamos el mensaje del evangelio, pero una cosa era que ¿cómo ayudamos a esta generación de jóvenes que cuando el conflicto se hace presente, en lugar de esperar como muchos de nosotros, sí, muchos de nosotros ahorita estamos en la iglesia, a ver, venme tantito,
estamos en la iglesia de regreso a la iglesia. Porque por alguna razón crecimos en la iglesia y ¿qué hicimos? Nos alejamos de la iglesia o del Señor. Y eventualmente, ¿qué estamos haciendo? Entonces, cuando pensamos en conflicto, muchas de las veces lo vemos en el espejo retrovisor. El único problema cuando ves el conflicto en espejo retrovisor, que estoy agradecido que ya está en el pasado, son las cicatrices innecesarias que vivimos. ¿Sí? Algunos regresamos a la iglesia, al Señor, después de que le dimos vuelo a la hilacha, a diestra y a siniestra, para que se oiga bíblico el asunto. ¿Sí me explicó? Y ahora sí queremos agarrar la cosa en serio. Inclusive la clásica es cuando tenemos hijos, queremos regresar al Señor. Pero hicimos cosas en nuestra juventud o en tiempos atrás que sabíamos de antemano que no debimos de haber hecho. No fue ignorancia, fue deliberado, fue así abiertamente. Sabíamos que no, y como quiera lo hicimos. Entonces, ¿cómo quiere esta generación? ¿Qué iba a hacer Nehemías en un contexto donde él viene y deja un reino, él era el copero del rey, deja ese reino donde estaba, él estaba bastante bien? Inclusive la ironía de Nehemías es que él encuentra apoyo del rey, que hasta cierta manera es responsable de las calamidades de los judíos, ¿sí? Hasta cierta manera el rey, este rey responsable, y Nehemías hace una petición delante del rey porque él servía con el rey. Es un judío nacido en tierra foránea, no nació en Jerusalén, nació acá porque es producto del exilio, y él encuentra el apoyo de quien no debió haberlo apoyado. ¿Les ha pasado que muchas de las veces las gentes más apreciables, no están en la iglesia? ¿Les ha pasado eso o no les ha pasado eso? Que conocen gente que dice, a mí no me molestaría que el hijo de ella se casara con la mía. Y luego dices, nomás con que no ande con el hijo de hermano, porque, ay, Señor del cielo, que no emparente. De hermanitos sí, pero ya con suegros, ¿cuántas veces no decimos eso? Es el contexto de Nehemías. De tal manera que la pregunta es, ¿qué hace Nehemías? ¿Cómo va a navegar Nehemías el conflicto? Capítulo 4 inicia con esto. Versículo 4. Por eso, por el conflicto, por todo lo que está pasando, el bullying, famoso bullying, están siendo bullying, ¿ok? Como Nehemías, por su misma gente. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Por eso, ¿qué? Oramos. ¿Y cómo oramos? Dijimos abiertamente, escucha Dios nuestro. ¿Alguna vez han orado así? De que dices tú, Señor, no estoy seguro qué vas a hacer, sé que lo puedes hacer, no sé si lo vas a hacer, no sé si vas a sanar, no sé si vas a cambiar la situación, no sé si va a regresar después de que se fue, no sé qué va a hacer, pero por lo menos escucha. Dame la certeza que estás escuchando. Y dice él, escucha cómo se burlan de nosotros, haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos y que se les regrese la maldición, es lo que está diciendo. Y dice, entrégalos a sus enemigos y que sus enemigos, a ellos que nos están causando dolor, ¿qué suceda? Se los lleven en cautiverio. Aquí está el principio que quiero que vean. Entre paréntesis, antes de mostrar la siguiente en la pantalla, ya se han dado cuenta que por varios domingos no les he dado hojitas en los boletines del sermón. Es a propósito. Dos razones. Una es que espero que traigan Biblia. Espero que todos traigan Biblia. ¿Tienen Biblia? Si no, ahí en las bancas se la regalo, la que está ahí. Tráiganla. No la dejen ahí en la casa. Tráigansela. Pero ahí hay Biblias en español y en inglés. Y número dos es de que espero que hagamos la costumbre de poder traer en qué escribir. Y si algún principio se les va a quedar, o lo pongan en el teléfono, o lo pongan en Facebook o en Twitter, dense crédito a ustedes. No le den crédito a nadie más. Ustedes son con las ideas estas. No importa por eso. Pero aquí está el punto de la oración. La oración no siempre cambia las circunstancias, pero lo que la oración hace es que siempre nos prepara para saber cómo actuar en medio de las circunstancias. Es lo que está experimentando Nehemías, porque es obvio que ese es el principio de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, y Nehemías encuentra una situación caótica. La misma gente está oponiéndose a la reconstrucción. En lugar de aprovechar la bendición, están rebelándose, y lo que Nehemías va a tener que aprender a navegar, a actuar, a tomar decisiones en medio de las circunstancias. ¿Cómo lo hace? Bueno, la Biblia nos enseña cómo. Versículo número 9. ¿Qué es lo que hicimos una vez más? ¿Qué es lo que hicimos? Oramos y oramos. ¿Y cuándo oramos? ¿Oramos a quién? Oramos
no es nada más Dios, a nuestro Dios, y decidimos, vean esto, porque aquí es donde quiero, si tienen una Biblia, subrayen, encierren, no hagan algo. Cuando oramos, es la palabra importante, vean lo que produce. Decidimos, ¿qué decidimos? Poner o montar la guardia, la protección, poner algo de protección, ¿cuándo? Día y noche, para defendernos de ellos. Entonces el punto aquí es el punto es que cuando nosotros encontramos una circunstancia de oposición, cuando la situación está caótica, cuando la incertidumbre nos abruma, y en los próximos 9 meses nuestro país está por tomar un curso diferente que solamente Dios sabe hacia dónde va esto. No estamos completamente seguros porque está impredecible esto. No sé si han notado, hagan un estudio de los candidatos o del presidente que está ahorita o de los candidatos y observen que hay una fluctuación. Esto es lo que es hoy en día. Observen su trayectoria cuando empezaron en la política, cuando empezaron como gobernadores, cuando empezaron en ciertas, y observen cómo hay algo en el cual ellos están así en cuestiones de moralidad, en lo que ellos creen. ¿Se han dado cuenta de eso o no? Observen. Eso es lo clásico, porque dependiendo de las circunstancias, dependiendo del año, dependiendo de dónde están. Y el punto es cuando estamos en este tipo de situaciones de incertidumbre, dice la Biblia que ellos oraron y actuaron. ¿Qué hicieron? Oraron y actuaron, oraron y decidieron, oraron y decidieron. Por favor, escúchenme, la Biblia presenta la verdad siempre en un contexto que tiene que ver 2 áreas, como 2 piernas. Si se van al Nuevo Testamento, hablamos de fe, hablamos de obras. Si hablamos de la salvación, es gratis, pero cuesta el todo de tu vida. Cristo lo dijo, que el que quiera ser el primero tendrá que ser el postrero, el último. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál de las 2 es? ¿Cuál es la respuesta? Sí, la respuesta a esa pregunta es, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál de las 2 piernas necesitan más para caminar? O para caminar bien. ¿Cuál? ¿La izquierda o la derecha? La respuesta es sí. Exactamente lo mismo. Cuando oramos, ¿qué es lo que hacemos? Actuamos. Cuando oramos, ¿qué hacemos? Y cuando digo actuar, quiero que quede esto claro. Actuamos basado en lo que sabemos que debemos de hacer. Si el problema con el cristianismo hoy en día es que muchas veces, por lo que no sabemos, lo usamos como excusa para no hacer lo que sabemos. ¿Sí? Una vez más. Lo que no sabemos, la incertidumbre de la vida, la incertidumbre de encontrar trabajo, o de ser sanado, o de con quién me casaré, o si me voy a casar, o si me voy a quedar casada, en fin, todo eso, esa incertidumbre la usamos como excusa para no hacer lo que de antemano sabemos. Entonces, Nehemías ora y decide de tal manera que, escuchen esto, entendemos que, versículo 14, entendemos que al examinar la situación, versículo 14, dice, me levanté. En otras palabras, en el versículo 9, él oró y él actuó. Eso no cambió las circunstancias. La opresión, el conflicto, las diferencias continuaron y arreciaron. Yo no sé cuántos de ustedes han estado tratando de ser fieles al Señor y como quiera no le ven la salida al asunto. No lo sé. Pero en medio de la opresión, en medio de eso, por el versículo 14 dice, examinamos la situación, la examiné, y ¿qué es lo que hice? Me levanté, dice Nehemías, y hablé a los nobles, hablé a los gobernantes, hablé a la gente que estaba conmigo, a la gente que se había comprometido a levantar los muros, a levantar la ciudad, y le hablé al resto del pueblo. ¿Y qué es lo que les dijo Nehemías? ¿Qué les dice? Lo cual, una vez más, si yo fuera el PR, el de las relaciones públicas de Nehemías, y Nehemías está corriendo está lanzándose a la candidatura de ser el gobernante de Jerusalén o el nuevo caudillo o lo que sea, yo le diría a Nehemías, hey, momento, tu mensaje no tiene mucho sentido, porque eso de que no tengan miedo, ¿ya te diste cuenta quién está? Si ustedes leen el versículo, lean los primeros versículos del capítulo 4, y literalmente la Biblia te pone los nombres y las tribus, que literalmente, si esto es Jerusalén y esta es la ciudad, literalmente te da 4, porque están norte, sur, en español, oriente y poniente, east and west. ¿Qué significa eso? Que Nehemías estaba literalmente rodeado de oposición. Entonces, si yo estuviera hablando con Nehemías y fuera su consultante o fuera su advisor, como lo quieran llamar, yo le diría, oye compadre, espérame, antes de que lances tu candidatura y los motives, no empieces con que nada de que no les tengan miedo. ¿Ya los viste? Sé realista. Está bien que ores y todo eso, pero mira la realidad. Entonces, ¿cómo inicia Nehemías? Diciendo, no les tengan miedo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que no le voy a tener miedo?
Si tú recibiste el reporte del doctor y no se ve nada favorable, si tienes 3 meses orando por un trabajo y no parece que esto va hacia ningún lado, si quieres ser la esposa sumisa o quieres ser la madre que ayuda a sus hijos, pero esto no está funcionando, vean cuál es el antídoto al miedo. Ahora, cuando Nehemías dice no les tengan miedo, ¿recuerdan el pasaje de Romanos capítulo 12 donde Pablo dice no os conforméis, ¿sí?, a los patrones de este siglo? Sí, ese es el mismo principio en ese sentido. Pablo no está diciendo ojalá un día, ojalá eviten conformarse. Pablo está diciendo dejen de conformarse. Cuando Nehemías dice no les tengan miedo, Nehemías no está diciendo ojalá no se me espanten, hay que seguir construyendo los muros, hay que seguir animados. No, ya estaban atemorizados, ya estaban desmoralizados, ya Nehemías está ordenando que dejen de hacerlo. La pregunta es ¿cómo? Y eso es cómo lo hacemos, que nos acordemos de quién. ¿De quién nos acordemos? ¿Cuál es la implicación? ¿Qué es lo opuesto a acordarse? ¿Qué es lo opuesto a acordarse? Olvidarse. Entonces, ¿qué es lo que habían hecho? En otras palabras, la razón por qué los muros de Jerusalén y la ciudad estaba devastada es porque se habían ¿qué? Olvidado. En el lenguaje de Nehemías es que literalmente habían cometido infidelidad al pacto. Habían literalmente tomado a este que se le llama Adonai, Señor, amo, maestro, y la semana pasada les introduje el término de esposo. Y lo que hicieron esta gente es que literalmente dejaron a su esposo y cometieron en inglés es la palabra affair, traducido es la palabra adulterio. ¿Han conocido a alguien que ha sido engañado en adulterio? Es devastador, ¿no es cierto? Te mata, te destruye todo dentro de ti cuando eso sucede. Y es lo que esta gente hizo. Entonces lo que está haciendo Nehemías está diciendo, hey, este amo, este maestro, este dueño, este esposo, el Señor, lo que está haciendo y lo que ha hecho es que está tomándote una vez más. Es como el esposo o la esposa que fue infiel a su esposa o esposo y es retomado. El profeta Oseas lo ilustra, ¿no es cierto? Con su esposa que era practicante de la prostitución. Entonces dice Nehemías, acuérdense de la fidelidad al pacto. Y esta es la razón por qué tienen que acordarse. ¿Quién es Él? ¿Quién es el Señor? Él es grande y Él es temible. Una vez más, Él es grande y Él es temible. Una vez más, Él es grande y Él es temible. ¿Se escuchan lo que les voy a decir? La evidencia que típicamente nosotros como generación nos hemos olvidado del esposo, y olvidarnos del esposo es porque nos hemos acordado de otro esposo. La razón que hemos cometido, en inglés se usa la palabra cosmic treason, hemos cometido una traición cósmica. La razón, la evidencia que nosotros como generación, este día, en este momento, nos hemos prostituido y hemos ido literalmente a acostarnos con alguien más en lugar de ser fieles al Señor, es la evidencia de que le tememos a la persona equivocada. Yo se los dije hace algunas semanas atrás, Cristo estando dormido en la barca, la tempestad está literalmente conquistando a los discípulos, el barco va literalmente a naufragar y están temerosos y despiertan a Cristo y le dice, hey, ¿por qué duermes? Perecemos. ¿Recuerdan la historia? ¿Qué hace Cristo? Se levanta y literalmente ¿qué hace? Y en ese momento de temer a los vientos, al mar, de temer a la muerte, pasan a tener lo que se le llamaría pavor. ¿Saben de qué estoy hablando? Pavor. Sí tenían miedo, pero ahora están aterrorizados. Y Pedro dice, ¿quién es este? Que aún los, ¿qué dice? Aún los vientos, aún el mar inclusive, observen esto, finalmente llegan a tocar tierra después de la aventurita que se llevaron a cabo, y literalmente yo creo que los discípulos se bajaron del barco besando la tierra por la aventura que acaban de tener, no por el miedo del mar, por el miedo de Jesús. Y los recibe un endemoniado,
¿Recuerdan cuando Jesús pregunta el nombre del endemoniado? ¿Cuál es su nombre? Empieza con una L y no es loser, no es loser. ¿Cuál es el nombre? Legión. Sí, en la cultura romana les dije que una legión eran 6,000 soldados. Yo pienso que la Biblia está ilustrando que estaba literalmente infestado de demonios. Y ustedes conocen la historia. Este hombre estaba desnudo, estaba en los sepulcros, en el cementerio, y estaba incontrolable. Y de repente, ¿recuerdan la historia que saca los demonios y los echa a un montón de qué? ¿Sí? Carnitas, chicharrones, pum, los pone, chorizo que se aventaron ahorita en la mañana, ahí lo echa. Y los cerdos van y caen en el precipicio. La Biblia enseña que la gente del pueblo, cuando viene al cementerio y lo encuentran a este hombre endemoniado, lo encuentran cabal, lo encuentran en todos sentidos, lo encuentran vestido y lo encuentran sentado a los pies de ¿quién? De Cristo. Y aquí está el punto de la historia. Lean lo que dice Lucas. En ese momento la gente, era tanto su temor que le piden a Jesús que se vaya. Es el temor que necesitamos tener. En otras palabras, el problema, la razón por qué esta gente tiene muros destruidos, están vulnerables y es normal que tengan miedo, es porque temieron la cosa que no debieron de haber temido. Y esta mañana yo estoy convencido que si vamos a enfrentar oposición de la manera en que Dios quiere que lo enfrentemos, tiene que empezar temiendo a Dios. Yo estoy convencido que el problema de nuestra generación es que no tememos a Dios. Hemos creado un Dios que perdona todo pecado. Inclusive escuché un reporte y cuando lo escuché dije, no es posible. Estaba escuchando a un pastor hablar y decía que en su experiencia, estando en una clínica de aborto, le tocó escuchar a una mujer que entró a la clínica de abortos y literalmente dijo esto: yo ya soy cristiana, soy salva y Dios me va a perdonar lo que estoy por hacer. Eso no es el evangelio, y eso es lo que hemos hecho del evangelio. Es el mensaje que predicamos con nuestro estilo de vida. Es la manera en que nos conducimos, pensando que simplemente no hay consecuencias, pensando que Dios nos ha amado tanto que Dios siempre va a ver hacia el otro lado. No, mis muros nunca se van a devastar, mis portones nunca se van a quemar como esta gente. Y Nehemías está diciendo: ahora acordémonos del esposo, el cual es grande y temible, y por lo tanto, escuchen esto, aquí está: acordamos, confiamos, lo declaramos, lo exaltamos, le tememos. ¿Y qué hacemos? Y peleamos. Una vez más, aquí está esa tensión de la vida en la cual creemos y actuamos, creemos y actuamos, creemos y actuamos y actuamos ¿por quién? Por los hermanos, por los hijos, por las hijas, por las esposas y por sus hogares. Cada vez que encontramos la crítica destructiva de alguien que nos ataca con artillería o con mentalidad fuera del pacto de Dios, lo que hacemos es que nos tomamos de la grandeza de Dios, de la majestad de Dios, de la presencia de Dios. Mi temor ha sido por algunos años ya, desde que cuando estamos en un momento de conflicto y sabemos que la solución es comprometernos con Dios y tomarnos de Dios, como no queremos compromiso con Dios, preferimos entrarle al conflicto solos. Y por eso esta mañana muchos estamos frustrados. Por eso muchos venimos literalmente listos para tirar la toalla. Muchos hemos pasado de vivir a existir y simplemente we go through the motions. Estamos en la famosa rat race, ¿sí? Simplemente estamos, nos levantamos, trabajamos, pagamos los biles, comemos, dormimos, nos levantamos, trabajamos, pagamos los biles, comemos, y a veces bastante, y luego nos volvemos a dormir. Nos levantamos y es un ciclo que mucha gente literalmente nos ve y dice: pues, ¿cuál es el punto de esto? Que un día simplemente vamos a mover esos escalones porque estos se mueven y vamos a poner tu ataúd aquí y decir: el hermano ya está en el cielo. Esa no es la meta de esto. Ese no es el punto de que simplemente te levantes, trabajes, consumas, acumules, te duermas, levantes, trabajes, acumules, consumas, te duermas. Y ese es el todo de la vida. No culpo a nuestros hijos que no quieran este evangelio, porque este evangelio no es el evangelio de Cristo. Si entendamos esto, que la manera en que entramos en literalmente lanzarnos a la oposición es cuando retomamos, cuando readoptamos, ¿sí?, el pacto que fue violado. De tal manera que hoy lo que quiero que hagamos como parte de la invitación, can we get the lights please? Eso es lo que hacemos como parte de la invitación. Tenemos que entender este principio. El principio es simple. Apaga las luces, apaga. El principio. Por eso, ya leímos el 14, vamos ahora al 20. Es por eso, dice Nehemías, porque los enemigos nos están yendo,
porque la opresión sigue, porque el conflicto está arreciando. Y otra, entre paréntesis, véame dentro. ¿Cuántos de ustedes saben que la cosa no va a mejorar en nuestro país? ¿Sí están conscientes de ello o no? Yo sé que no vinieron a escuchar eso en la iglesia, ¿verdad? Yo sé que no, yo sé que quieren un mensaje más uplifting, pero seamos honestos. Simplemente a cómo se ve la situación. ¿Sí estamos conscientes que esto no va a mejorar? ¿Será posible que la decadencia de nuestra cultura es el escenario perfecto para que la iglesia retome su pasión por el pacto? ¿Será posible que como iglesia, como cristianos, estamos pidiendo a una cultura secular que haga cosas que no pueden hacer ellos? Y les pedimos a los no cristianos que actúen como cristianos, porque eso nos hace sentir mejor a nosotros, los cristianos, que no estamos dispuestos a hacer lo que se espera que los cristianos hagan. Sonó como trabalenguas, pero el punto es este. El punto es que somos prestos para ver la paja en el ojo cuando no reconocemos la viga en el propio. Entonces, lo que tenemos que entender es que aun cuando la oposición al tratar de reconstruir los muros es real, es genuina, es poderosa, no parece que se van a ir, no parece que esto va a mejorar. Inclusive si viene el próximo domingo, que les invito a que regresen, capítulo 5 hasta mitad del 7, la cosa va a estar peor, la cosa va a empeorar para Nehemías. Por eso, entre más empeora la cosa, cuando tú ves esta historia, cuando tú ves esta narrativa, Nehemías fue un gran hombre de Dios, porque la cosa no cambió. Porque a lo mejor tú estás aquí esta mañana y tú estás aquí porque esperas que la cosa cambie. Mi pregunta es esto: ¿puede Dios cambiar la cosa? Más vale que digas que sí. ¿Lo va a hacer? No lo sé. No lo sé si lo va a hacer, pero una cosa sí te puedo decir: Dios es el Dios que está dispuesto a cambiarte a ti, a cambiarme a mí, a darme esta habilidad de prepararme de cómo navegar esta posición. De tal manera que en el versículo 20, Nehemías dice: es por eso, porque hemos confiado, hemos retomado, nos hemos acordado del esposo, del amo, del maestro, Lord, el Señor, y sabemos que Él es grande, sabemos que Él es temible, sabemos que Él es poderoso. Dice Nehemías: cuando ustedes escuchen toque de trompeta y sonemos la alarma, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Suena la alarma, basado en que Él es nuestro esposo, que Él es el Señor, que Él está a cargo, que Él es poderoso, que Él es victorioso, que Él es nuestro Dios. En inglés es la palabra Lord of Hosts, el Señor de los ejércitos. ¿Han escuchado eso? Es el término. El militar, el que nos lleva de victoria en victoria, es lo que está diciendo. Y dice: cerraremos las filas. En otras palabras, conforme escuchamos trompeta y hemos confiado, ¿qué hacemos? Actuamos, 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 actuamos. Y por eso termina él diciendo esto: no es el Dios, no es un Dios, es nuestro Dios. ¿Qué va a hacer este Dios que es nuestro? Él va a pelear por nosotros. ¿Será posible que esta mañana a lo mejor muchos venimos aquí porque el énfasis lo hemos puesto en la pelea y no en Dios? ¿Será posible que esta mañana la razón que tú estás aquí y que quieres que alguien te saque del atolladero o del problema es porque no lo has hecho tu Dios? Si la invitación esta mañana no es simplemente de que salgas al frente de los problemas, y me da gusto que eres el famoso firstborn type A, que siempre trae una agenda y bien ganoso y siempre es el que siempre está al frente de todo, y qué bueno que eres así, me da gusto que no seas flojo y todo eso, pero al final de la historia observen que Él es quien va a pelear por nosotros. Mi invitación es simple, es de que esta mañana, can you guys show me the next slide please? Esta mañana la invitación es simplemente que retomemos el lenguaje del pacto. Dos cosas para orar. Número uno, que recordemos que Dios está de nuestro lado. ¿Cuántos saben eso? Dios está de nuestro lado. ¿Sabes cómo sabemos eso? ¿Recuerdan cuando Cristo está hablando de la oración y da el Padre Nuestro y luego dice y empieza a hablar acerca de cómo si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, de tal manera que cuando tu hijo te pide un pan no le dan una serpiente o una piedra?
Y Cristo desde el final, si ustedes siendo malos dan cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará a vosotros? ¿Qué es el punto de la oración? El punto de la oración es esto, es que cuando oremos, no nos pasemos toda la oración simplemente pidiendo, porque por naturaleza, ¿qué es lo que Dios es? Dios es un ser dadivoso. Entonces, cuando hablamos de que Dios está a nuestro lado, es que Dios, Él desea estar con nosotros. Y eso de estar con nosotros es el Dios que demanda de nosotros santidad. De que antes de reconstruir los muros de la ciudad, necesito reconstruir en ustedes el pacto que violaron. Antes de cambiar la nación, antes de cambiar el futuro, antes de cambiar a tu esposo, antes de mejorar a tu hijo, antes de que tu mamá o tu papá mejoren, necesitamos reconstruir ese pacto en ti, de tal manera que ese pacto restaurado nos ayuda a entender que anteriormente yo pensé que ser el pueblo de Dios era VIP, porque me creía intocable, porque pensé que nada me iba a pasar malo. Pero entender que si Dios está conmigo y Dios quiere restaurarme, es para que yo sea su misionero. Es para que yo deje el palacio del rey como Nehemías y venga a la devastación de mi propia gente. Es para que yo deje la comodidad y ver a Jerusalén y nada más decir, bueno, pobrecitos, eso se lo buscaron, yo acá estoy, yo nací acá, yo acá me quedo, allá ustedes. Pero es exactamente donde Dios nos está llamando, a un mundo de conflicto, a un mundo quebrantado, a un mundo de necesidad, a un mundo en el cual necesitamos vernos como misioneros. El ejemplo supremo es nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 2 que estando en la condición de Dios, ¿qué hizo? No escatimó como cosa a que aferrarse, sino que literalmente se desprende y se viene a hacer condición de hombre. Y estando en condición de hombre se hace siervo, y estando en condición de siervo, ¿qué hace? Se hace obediente a muerte. ¿Qué tipo de muerte? Es un proceso de ser misionero. Es el proceso en el cual Él pudo haber mandado a alguien más, Él pudo haber puesto la Biblia en los cielos, pero Él decide venir a habitar entre nosotros. Esta mañana ese misionero quiere ser parte de tu vida. Si nunca has dado tu corazón de tal manera que esta mañana tú puedas abiertamente decir, nuestro Dios, mi Dios, no nada más Dios, mi Dios, es la oportunidad que queremos dar.